Es más, nosotros creo que tenemos de los factores más bajos del Seguro Social de prima de riesgo. De prima de riesgo la tenemos. Entonces ahí yo hice mi tesis y aprovechaba y le hacía los concursos a mi papá. Ahí cambiamos de giro de hacer caminos a irnos a edificación de hospitales. Que lo que digas lo cumplas y que seas perseverante en lo que vas a hacer. Si fuera fácil ser empresario, pues yo creo que habría más, ¿no? Sí, claro. Detrás de cada balance financiero hay una estrategia. Detrás de cada contrato hay una negociación. Y detrás de cada decisión hay un rostro en cada movimiento. Pues hoy tenemos el gusto de estar con el ingeniero Antonio Sierra Gutza, que es el fundador de Constructora LAN aquí en la ciudad de León, Guanajuato, una de las empresas emblemáticas del sector de la construcción, y tendremos el placer de platicar con el ingeniero. Y pues, antes que nada agradecerle, ingeniero, su tiempo y dedicación para este proyecto que tenemos, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta distinción que me haces favor, y con todo gusto estamos para platicar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues para empezar quisiéramos saber cómo llegó a esta industria de la construcción, qué lo trajo por acá. Sí, bueno, somos una familia de constructores. Mi abuelo empezó en 1925 a trabajar en la presa Don Martín, Coahuila, y de ahí él inicia su carrera como empresario de la construcción. En aquellos tiempos, en los 20s, 30, existía la Comisión Nacional de Caminos, no existía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y él a todo lo largo y ancho del país estuvo haciendo caminos, hizo gran parte de la México-Acapulco, hizo la urbanización de la ciudad universitaria, pues muchas obras emblemáticas. Y mi papá también heredó el gusto por la construcción y empezó a trabajar con él en la misma empresa, que en aquel tiempo se llamaba Constructora Sigma, con la S en griega. Por eso es Sigma de Sierra, del apellido Sierra, por eso así mi abuelo le puso Constructora Sigma. Después tuvieron un bache económico, mi abuelo se retira y mi padre vuelve a empezar como constructor con una empresa muy grande de México, se llamaba Constructora Piazza, Proyectos y Administraciones, que ellos se dedicaban a obra civil, y mi papá los induce a que se metieran al tema de los caminos, de las carreteras. Entonces ellos aportaron el capital y mi papá la experiencia, y empezaron a trabajar en una especie de joint venture. En ese tiempo, los 60s, mi papá funda una constructora que se llamó Constructora Daza, que quería decir David Sierra, Daza. Y con esa constructora él siguió ya de forma en solitario. Después ya terminaron de muy buena forma entre la asociación con Piazza y Daza, y él siguió haciendo sus obras hasta que en 1978 tuvo un accidente muy fuerte en la carretera de Pinotepa Nacional a Putla. Esto está como a 2 horas al sur de Acapulco. Entonces él volaba, rentaba un coche en el aeropuerto de Acapulco, iba, visitaba las obras y se regresaba. Y en el camino de regreso, con el sol de frente, se queda dormido y se estrella contra una palmera. Entonces se daña mucho la cara. Afortunadamente tenía su cinturón de seguridad, si no seguramente hubiera sido fatal el accidente. Y se lo llevan a la Ciudad de México, ahí lo opera el doctor Ortiz Monasterio, de 32 fracturas en la cara. Sí, muy fuerte. Entonces él estuvo 6 meses incapacitado y pues sí, con un shock muy fuerte y un trauma, ¿no? Entonces él ya quería en ese momento retirarse, pero gracias a la intervención ahí de mi mamá lo convenció de que siguiera con la construcción, y tuvo unos 2 últimos tramos carreteros grandes en el estado de Nuevo León, y para ese entonces yo ya empezaba a trabajar con él. Yo empecé a trabajar con él en predios unitarios. De hecho, mi tesis profesional fue la elaboración de un sistema de predios unitarios por computadora que no existía en aquel entonces. Era una computadora
Cromenco, la marca que ya no existe. ¿De qué años estamos hablando, ingeniero? Estamos hablando de 1981-82. Era en el lenguaje BASIC. Entonces ahí yo hice mi tesis y aprovechaba y le hacía los concursos a mi papá. Que, ingeniero, a lo mejor para quien no sepa, los precios unitarios en la industria de la construcción se refiere a la forma de cotizar, ¿no? Es la forma de elaborar un presupuesto para entrar a alguna licitación o con algún cliente privado. Siempre te van a pedir un presupuesto y el presupuesto lo hacemos con el análisis de precios unitarios de cada concepto de obra que incluye una obra. A grandes rasgos eso es un sistema de precios unitarios que hoy ya existen algunos en el mercado, no muchos, pero sí está Neodata, el Campeón, el SAICIC, ¿no? Que estos ya son paquetes que te venden, pero en aquel tiempo no existían y nosotros lo desarrollamos en la empresa. Y supongo que hacían a mano los precios unitarios. Anteriormente era tráete tu lápiz y tus hojas de papel Revolución, los calculábamos a mano y luego se los pasábamos a una secretaria para que los transcribiera máquina en mecánica, máquina de escribir, bueno, eran eléctricas ya, sí. Las famosas IBM de bolita. Ajá. No sé si les tocaron. Sí, tuvimos algunos. Y así entregamos nosotros los precios unitarios. En carreteras no había tanto problema porque eran de 50 a 60 precios unitarios, pero cuando hicimos edificación, pues eran catálogos de 1000 precios unitarios, entonces ahí sí se complicaba más, tanto que por ejemplo en el Seguro Social te permitían entregar solo el 60% de matrices o de análisis de precios y lo demás tú nada más ponías el precio, precisamente porque analizar todo eso. El análisis era un mundo de trabajo y no daban el tiempo suficiente para hacerlo. Oye, ingeniero, ¿y cómo brinca de esa parte de que su papá era el que tenía la constructora a ser usted el que se queda con esa herencia de construcción y fundar? Un día mi papá nos reúne a mis hermanos, somos 3 hombres, y nos dijo, bueno, pues yo ya me voy a retirar, quien quiera seguirle, pues funde su empresa constructora. Nos dijo, yo fui empleado de mi papá muchos años y la verdad yo no quiero que ustedes sean mis empleados, yo quiero que ustedes desarrollen tanto con capacidad y ganas que tengan cada quien y salgan adelante empresarialmente. Y el único de mis 3 hermanos que levantó la mano fui yo. Mis otros 2 hermanos se dedicaron al transporte y a renta de maquinarias y a otras cosas. Y ahí en 1983, octubre, fundo mi primera empresa llamada Constructora Asfaltos Nacionales, que las siglas eran ANSA. Y entonces con esa empresa me gané la primera licitación en el estado de Tlaxcala. Hicimos un entronque que se llama Ocotosco, que viene de Tlaxcala, la capital, a Pisaco, y entronca con la carretera que viene de la Ciudad de México, de Texcoco. Entonces ese entronque es un pequeño distribuidor. No lo ganamos en una licitación con la Dirección de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1983. Ese fue nuestro primer trabajo, ya como constructora. Yo invité a 2 amigos míos, compañeros de la universidad, a trabajar y éramos 3. Empezamos siendo 3. 3 socios. 3 socios, sí. ¿Y luego qué pasó? ¿En qué momento llegaron a la estructura de estar aquí en León y de...? Posteriormente, en el 85, estábamos trabajando en Nuevo León, en Monterrey. Estamos haciendo un tramo de la carretera que va de Monterrey a Cadereyta, que hoy es la Avenida Constitución, hoy ya es un bulevar urbano. En aquel tiempo todavía pertenecía a las carreteras federales. La que es paralela a Morolos Prieto, ¿no? Sí, que va a la refinería. Sí, y ahí nos ganamos un tramo y uno de mis socios decidió irse a estudiar una maestría al IPADE. Entonces se retiró de la empresa y nos quedamos nada más 2. Sí. Y después de ese tramo carretera hicimos unos en Puebla, otros en Michoacán, y en 1987 fue cuando ganamos una licitación para León, pero para hacer una clínica del Seguro Social. Ahí cambiamos de giro de hacer caminos a irnos a edificación de hospitales. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo se vivió internamente? Debe ser complicado, ¿no? Porque nosotros le teníamos mucha fe a ir a trabajar a León. Entonces, cuando veíamos alguna licitación que estaba
para León, Guanajuato, le entrábamos a la licitación. Estuvimos ahí en ese tiempo. El Seguro Social hizo mucha obra, porque fue cuando se cayeron los hospitales del Centro Médico Nacional, ¿te acuerdas? Entonces hubo mucho dinero del temblor del 85. Entonces había mucha obra del seguro, nos llamaba la atención, entonces empezamos a incursionar ahí para entrarle a las obras y nos sacamos esta clínica que le llaman Unidad de Medicina Familiar, 25 consultorios, que queda en la Avenida Insurgentes y Suecia, en la esquina del complejo del Seguro Social, donde está la T1. La T1. Entonces llegamos a León sin conocer a nadie y a empezar a trabajar y poco a poco pues, nos fuimos involucrando aquí en el mercado local. No fue fácil. La gente local pues sí sentía que veníamos a desplazarlos y a quitarles su lugar. Y afortunadamente nos dieron el camino perimetral del parque, hoy Parque Metropolitano de la Presa del Palote, porque era un trabajo que la organización del Parque Metropolitano lo estaba haciendo. No dependíamos del municipio ni del sector construcción, se puede decir. Entonces nos empezaron rentando una maquinita, luego dos. Oye, ¿puedes hacer los puentes? Claro que te hago los puentes. Les hicimos los puentes. Oye, ¿puedes pavimentar? Claro que te pavimento. Entonces les terminamos haciendo todo. Y ahí ya un poquito nos dimos a conocer aquí en la ciudad de León. Y después con la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato, nuestra primera obra que nos dieron oportunidad después de 100 concursos de entrar, tuvimos la oportunidad de que nos dieron el libramiento de San Diego de la Unión. ¿Cómo no? Esa fue estaba el ingeniero Cristóbal Asensio de secretario, y yo había estado en una comida con él y me hablaban por teléfono, oye, y ya me dijo, eres tú, sí soy yo, ingeniero. Entonces como que le di confianza porque habíamos tenido ahí alguna conversación y ya nos hizo favor de otorgarnos la licitación, y ese fue también la primera que nos dieron como gobierno. Y en el municipio, el primero que me dio la oportunidad fue el ingeniero Muñoz, que en paz descanse. ¿Cómo? Él fue el primero porque yo había estado con concurso y licité y no me daban ni una banqueta. Y bueno, pues poco a poco fuimos incursionando en el mercado y pues sí, hoy ya la constructora tiene un posicionamiento importante, creo yo. Oiga, ingeniero, y a ver una pregunta, ¿y es común que las empresas que se dedican a ser camineros no convivan con empresas que edifican? Es nada común. Y es correcto. Pero cuando tenía 28 años se me hacía fácil cambiar de un rubro a otro. Si hoy me preguntas, cámbiate, no me cambiaría. Eso le iba a preguntar porque son dos disciplinas muy diferentes, la verdad. Nosotros aprendimos muchísimo. Logramos tener un gran equipo de trabajo que tenía mucha experiencia en el medio. Vimos, el socio que yo tenía una gran capacidad para captar a la gente que pudiera sacar adelante el trabajo, ¿no? Yo estaba en la Ciudad de México en aquel tiempo y mi socio, como te comentaba, él ya vivía aquí y yo me dedicaba a cobrar al IMSS, que no era fácil, y él se dedicaba a sacar la obra aquí, ¿no? Pero sí conjuntó a gente local que venían con una gran trayectoria y experiencia en los trabajos para el Seguro Social. Entonces sacamos muy bien la obra, la verdad estaban muy contentos con nosotros, tanto que luego nos dieron el Hospital de Pediatría en la Ciudad de México. Y se vino las grandes inflaciones del 90% anual con el de la Madrid y el famoso Pacto para la Estabilidad Económica. Sí, entonces ahora nos costó sangre sacarla adelante, afortunadamente la sacamos adelante. ¿Por el tema financiero? Sí, pues, inflaciones del 90 anual y el gobierno dijo, Pacto para la Estabilidad Económica, yo no te voy a incrementar costos. ¿A dónde ibas a dar? Claro, pérdidas. A pérdida. Entonces, gracias a que teníamos al mismo tiempo la carretera de León-Aguascalientes, pudimos subsidiar o mandar a fondo por Dios, pero acabar el contrato. Terminamos ese contrato y
y ya con la carretera de León a Aguascalientes nos fue muy bien, y entonces fue cuando dije yo ya de hospitales back to the basics, ¿verdad? Sí, claro. Y me regresé. Hemos hecho algo más de obra civil, pero ya no. Realmente trabajarle al Seguro Social estudias más que un doctorado, aprendes mucho. Aprendes mucho. Porque aparte nos Y platicaba... sufres mucho también, ¿eh? Nos platicaba ahorita que le tocó una obra muy compleja de mover los quirófanos aquí en la ciudad de León, ¿no? Entonces, esa fue anterior, sí, aprendimos muchísimo, ¿no? Esa fue muy compleja y en operación, porque las otras obras que hicimos eran obra nueva. Y esa obra en operación fue muy complicada. Cuando están en uso las instalaciones y hacer alguna adecuación. Hicimos las instalaciones, fue un reto hacer esa obra y afortunadamente la sacamos adelante. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en todo este trayecto? Hospital de Pediatría, sacar adelante Hospital de Pediatría y la T1. Más que haber incorporado en el sector automotriz, porque sabemos que la han construido para empresas del sector automotriz. Más, te puedo decir que más, porque estábamos más jóvenes, teníamos menos capacidad en todos sentidos, económica, de experiencia, de estructura humana. Era mucho más tensionante, mucho más estresante estas obras. ¿Y cómo hicieron para salir adelante de todas estas complicaciones? Pues mira, esa coyuntura de la carretera León a Aguascalientes, que fue muy buena obra para nosotros, nos dio el sustento económico para solventar las pérdidas y sacar adelante esas. Y hablando con los funcionarios y tratándolos de hacerles ver que pues, las cosas no estaban nada sencillas, ¿no? En aquel tiempo yo ingresé a la Comisión Mixta del Seguro Social y entonces pactamos con el jefe de construcciones, en aquel tiempo el ingeniero Lozano, de que las empresas que quisieran rescindir contratos por interés general pues, se les permitiera, porque no era posible que el gobierno no subiera los incrementos y la inflación al 90%, ¿no? O sea, era el 9% mensual. Pues, claro. El del tabla roca, el del cable, el de todo el mundo subiéndote los precios. Y el gobierno no te pagó más. No, porque estamos en el pacto. Como si tú hubieras firmado el pacto, ¿no? Oye, ingeniero, usted ahorita toca un tema bien interesante. Yo siento que los empresarios actuales, quizás por ser de otras generaciones, están más acostumbrados a que en todas quieren ganar y en la vida empresarial no en todas se gana. En la industria de la construcción es una industria muy difícil, muy complicada. No hay una constructora que tenga más de 100 años en el país. Nosotros que llegamos en el 1991, nos registramos como constructora LAN, ahorita somos la tercera empresa más antigua registrada en la Cámara. Entonces sí son de corta vida y de alto riesgo. Aquí un pestañeo y una mala presupuestación y andas... Sí, pones en riesgo todo lo que has caminado. Obviamente que con la experiencia y los años te vas volviendo de piel más gruesa y no te vas a la primera a dar muy barato los presupuestos con tal de ganarte el contrato y al rato ya no sabes ni dónde estás parado, porque pasa, ¿no? Y con tal de tener trabajo quieres ganarte una obra y si valía 100, pues ponle 90, no me la gané porque llegó uno con 80, pues ponle 79 y al rato ya le estás poniendo 60 y te la dan, pero hay que ponerle 4 pesitos por cada, ¿no? Sí, 10 pesitos que te den. Entonces hay que tener la sangre muy fría y estar muy temprano. Con respecto a tu pregunta, pues en el mundo de los empresarios siempre hay buenas y siempre hay malas. Nunca te sale todo al 100%. Entonces, la forma en que nosotros nos hemos consolidado y sostenido es que dentro de este sector de mucho riesgo, nos vamos con mucha cautela para empezar. Y hemos también girado alrededor de lo inmobiliario, donde son negocios de mucho menos riesgo, también de menos dinámica económica, pero mucho más sólidos, ¿no? Entonces, esa combinación nos ha permitido permanecer y estar firmes en el mercado. Ingeniero, en este sector de la construcción el tema de la gente luego es complicado, la parte del riesgo
con el personal Yo y creo todo que en esto, cualquier ¿cómo lo industria- manejan? En cualquier industria yo creo que el factor número uno y más complicado es el factor humano. Claro. Aquí tenemos una situación muy difícil para nosotros, que tenemos que contratar por obra determinada. Entonces hay mucha rotación de personal por esta situación. Tú terminas una obra y si tenías 100 operadores, pues no te puedes quedar con 100 operadores porque no tienes cómo pagarles. Entonces por eso existe en la ley los contratos por obra determinada. Se acaba la obra y el señor le da su liquidación correspondiente a la ley y ya no tienes mayor compromiso contractar con ellos. Entonces, el mantener equipo humano, que lo vas formando, lo vas capacitando y luego lo tienes que despedir, es muy difícil para la industria. Otras industrias que sus metas de ingresos o sus ventas van así, pues van creciendo, ¿no? La Pero gente aquí que- de repente estás acá y de repente te caes acá. Y así es. Eso es muy complicado, el factor humano en la industria. Y cuidar también el tema de su seguridad, ¿no? De Bueno, los accidentes. Sí, nosotros también nos ocupamos y preocupamos por tener procesos de calidad. Entonces, nosotros tenemos ya el ISO para la administración y el ISO para la seguridad. Tenemos certificado de ISO en seguridad. Entonces, en cada hora que tenemos un encargado de seguridad y eso nos ha disminuido muchísimo los accidentes. Es más, nosotros creo que tenemos de los factores más bajos del Seguro Social de prima de riesgo. De prima de riesgo la tenemos. Y lo aprendimos cuando nos insertamos a la industria automotriz con los japoneses. Ellos nos obligaron a certificarnos. Claro. Y el eslogan de la empresa que nos contrató para la planta de Mazda, que se llama Fujita, que es de Hiroshima, su eslogan es primero la seguridad. Antes de que primero voy a construir o primero voy primero es la seguridad. Sí, 0 accidentes en las obras. Y son muy estrictos. Entonces, eso nos permeó mucho a la empresa, esa filosofía de seguridad, ¿no? Cuando oye Nos ayudó uno, mucho. cuando oye uno estos temas, ingeniero, se da uno cuenta, pues, por ejemplo, nosotros que andamos, Monse y yo, en muchas empresas y viendo muchas formas de negocio, que hay muchos tabús malentendidos en el empresario. Por ejemplo, se piensa que a veces son gastos innecesarios esto, sin ponerse a ver que realmente son los que le dan viabilidad, rentabilidad a la empresa en el largo plazo y solvencia, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy valioso para el empresario ver que empresas sólidas, triunfadoras, realmente sí invierten en esos temas, ¿no? Yo creo que lo acabas de decir muy bien. Hay negociantes y hay empresarios. Si el empresario no, o el que se dice empresario no ve a largo plazo, no es empresario, es un businessman, ¿no? Quiero cascar el dinerito rápido y, oye, ponte tu ISO. No, es nada más voy a estar perdiendo el tiempo y dinero. No. Las cosas se tienen que ir simbrando desde el principio y desde abajo, para que realmente una empresa pueda ir caminando solita casi, ¿no? Sí. ¿Cómo llegan a esta profesionalización? Con mucho trabajo y con estructurar la empresa y sacar procesos y todo lo que conlleva tener un certificado ISO. Oye, ingeniero, Nosotros empezamos, yo tomé era diplomado en gerenciamiento en la Cámara y ahí conocí al profesor Arturo Monzón. ¿Cómo no? Sí lo conoce. Sí, cómo no. Maestro de muchos Sí. años. Y entonces le dije, oiga maestro, yo quiero organizar muy bien en mi empresa, ayude. Pero no me quiero comer el pastel. Yo nada más tengo tiempo los lunes por la tarde y 4 horas o 5 horas y hasta donde llegue. Entonces, desde hacer los procesos, bueno, el organigrama, funciones específicas, todo el show que conlleva esto. Y nuestro primer escaloncito fue el Guanajuato 2000, ¿te acuerdas que había un distintivo? Guanajuato crece, Guanajuato 2000. Era Guanajuato 2000. Que lo daba en un tiempo de Vicente Fox cuando fue. Sí, lo daba el gobierno del estado, lo daba CRECE, que era la organización Ajá, del sí. gobierno del estado, ¿no? Entonces ese fue nuestro primer brinquito, ¿no? Nos lo dieron. Y ya luego le dije al maestro, pues ahora sí vámonos al ISO. Y entonces contratamos a una ingeniero que fue la que nos ayudó, que le llamaban antes la asistente de la dirección, que fue la que nos ayudó. Y todos los lunes en la tarde nos poníamos a darle a los procesos. Y entonces, a ver, ingenieros, vengas para acá, ahora, contador, vengas para acá, a todas las áreas, ¿no?
hacer todos los procesos, un trabajo. Sí, es un trabajo. Sí, hay que invertirle un buen tiempo. Me tardé, yo creo en realidad que es inversión. unos 2 años la certificación, o 3 años ya para el ISO. Y ahorita con el orgullo que somos la empresa más antigua en ISO registrada en Cámara. O sea, somos la empresa que más años tiene en ISO, que está registrada en la Cámara de Construcción. Que debemos de ser la constructora más antigua en ISO en Guanajuato, aunque no estén en Cámara, ¿no? Porque no todas las empresas están pertenecen a la Cámara, ¿no? Sí. Oiga, ingeniero, ahorita toca usted un tema que también a mí se me hace fundamental transmitir. Cuando en la cabeza de una empresa tiene claros los objetivos y los cómo hacerlo, regularmente las empresas trascienden en el tiempo y por lo tanto son empresas rentables. Pero cuando el empresario quiere que los de abajo, o sea, la gente que tiene contratada, sea la que tenga esas iniciativas y él sin estar él involucrado, regularmente esos temas fracasan porque no hay una dirección de quien tiene las facultades para hacerlo. Si el director general no está convencido de que la empresa tiene que caminar bajo esos esquemas, esos sistemas, abajo menos van a quererse incorporar, a animarse, a motivarse a hacerlo, ¿no? Y además pues es condición humana que es difícil porque los procesos te obligan a que la información fluya. Muchas veces la gente no quiere, su información es aquí, yo no, sí, porque si no me van a correr o el de acá lo van a subir de jefe y a mí no. Empieza toda una serie de situaciones muy humanas pero reales, ¿no? Sí. Entonces con los sistemas de calidad, pues a todo el mundo le entra o le entra. Y si a alguien no le entra, pues lo llaman a cuentas a la dirección general y ¿qué te pasa, mi cuate? ¿Cómo estamos, no? Sí, claro. Pues hay que darle toda la fuerza en ese sentido al asistente de la dirección que se encarga de que el sistema de calidad se mantenga, no se caiga, ¿no? Sí, claro. Porque hay muchas colegas que yo conozco que empezaron muy emocionados a meter su ISO y al 2, 3 años pues se cae el sistema y ya no le siguen, ya se desaniman, ¿no? Y realmente si hay un cambio, se los puedo decir con toda honestidad, hay un cambio en el antes y después, ¿eh? Oye, ingeniero, entonces... Y también el otro que es muy bueno, las 5 S. ¿Eh? Sí, cómo no. Las 5 S en el taller nos funcionó de maravilla. Es una maravilla. Sí. Sí, definitivamente tener estructura te lleva por buen camino, ¿no? Ingeniero, entonces Mazda fue su primer cliente que tuvieron como en el sector automotriz. Sí. ¿Y cómo llegaron ahí? O sea, después de traer esta trayectoria. A través de la trayectoria. Secretaría de Economía. Ajá. De la Cámara de la Construcción con la Secretaría de Economía del Estado, nos juntaron a varios empresarios de la construcción con los posibles ganadores de la construcción de Mazda. Eran puros gerenciadores japoneses, yo me acuerdo de Hasama, Shimizu, Fujita y creo que uno más. Entonces tuvimos reuniones de trabajo con ellos y nos entrevistaron y todo. Y mandamos cada quien su currículum. Bueno, cuando ya deciden que es Fujita, la gerenciadora que va a ser, que es de Hiroshima, y Mazda es de Hiroshima, y cuando te das cuenta y pasan ahí sus currículums, ellos, empresas de 1800 y de 1910, o sea, antiguas las empresas japonesas. Fujita pues, sobrevivió la bomba atómica, o sea, y siguen, ¿no? O sea, Hiroshima quedó devastada y ahí siguieron. Entonces dices, wow, aquí sí voy a entender lo que es ser empresa y lo que es la trayectoria y la antigüedad de una empresa. Entonces, a mí me había hablado un amigo de Querétaro porque él estudió una maestría en Japón y lo llamaban los japoneses para hacer obras. Y él le había trabajado mucho a otra gerenciadora, equivalente a Fujita, pero que se llama Hasama, japonesa también. Y él fue el primero que dijo, oye, van a hacer una planta en Salamanca, que le vamos a decir, sí, con mucho gusto. Total, ya cuando él se entera de que Hasama no fue la buena, los japoneses son muy celosos, entonces no, yo no me puedo ir con Fujita porque mi patrón Hasama se me va a enojar y mejor no. Y entonces le dije, y ya le hablo y dije, oye, no seas gacho. Escríbame, tradúceme esta carta en japonés, para anexarlo en mi currículum que les voy a entregar.
No, hombre, no te van a creer que hablas japonés. Ya sé que no me van a creer, pero les va a caer bien el detalle que me molesté en traerles algo en japonés. No había traductores como ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, eso que teníamos los ISOs, Sí, claro. vinieron a vernos, fuimos a ver la planta de asfalto, fuimos a ver obras que estábamos haciendo y ya nos llamaron, ¿no? Y mi cuate me iba diciendo, mira, no te preocupes, primero te van a dar una banquetita y van a ver cómo te portas. Van siempre con la zanahoria por delante para que camine el caballito. Y dicho y hecho, ¿no? Terminamos nosotros haciendo el estacionamiento de 120,000 metros cuadrados para el producto terminado y les hicimos las pistas de pruebas. Ahí primero nos fueron midiendo y como les íbamos dando respuesta, nos fueron dando. Entonces fue una obra muy bonita que aprendimos mucho. Esa sí fue bonita por todos lados. Y además en algún momento me tocó a mí entrar a la planta de Mazda, una empresa incluso la empresa, con medidas de seguridad que uno se impresiona cuando llega, ¿no? Que tienes que caminar por el caminito que está señalizado. O sea, hay medidas de seguridad muy interesantes. Todas las mañanas ponían a todo el personal a hacer como 10 minutos de ejercicio y todos decían en forma muy rápida qué iban a hacer ese día y al final es primero la seguridad. 2,000 gentes ahí gritando eso. Ahora sí a trabajar. Oye, ingeniero. Diario. O sea, mis respetos. Con toda esta experiencia que tiene usted acumulada en la industria de la construcción, ¿cuál ve que sean los retos más importantes que enfrentan el día de hoy las empresas de construcción en el país? Que usted diga, esto sí es el reto que tenemos que vencer en esta... La falta de certeza jurídica para poder invertir en infraestructura. Yo creo que es uno de los principales. De los más importantes. Certeza jurídica y seguridad. Son dos. Sí, porque si no hay esas dos condiciones, el inversionista no se va a animar a invertir. Y el gobierno, el federal y los estatales, pues realmente sus recursos ya son muy limitados por obvias razones, ¿no? Y si lo vieran en el contrario hacia adentro de las constructoras, ¿cuál cree que es el reto de las constructoras desde los empresarios constructores que deberían de decir, vamos a trabajar en esto para tener las capacidades que requiere el México actual? Creerte que eres empresario y no maestro de obras, soñar con que tú puedes no depender de un presupuesto ni municipal ni estatal, sino con la capacidad empresarial y tu imaginación poder accesar a inversión y a desarrollar proyectos. ¿Qué consejo les daría a los que van iniciando en este sector, pues, en este ramo? En este sector y en cualquiera, yo creo que se necesitan dos cosas: actuar con honestidad, que lo que digas lo cumplas y que seas perseverante en lo que vas a hacer, que no te desanimes. Creo que la perseverancia en un empresario es bien importante. Claro, la disciplina y la perseverancia. Más que luego la motivación está... Puede ser muy brillante, pero si no tienes bien claros tus objetivos y no le vas bien la mira hacia fijarte un objetivo, pues te puedes ir perdiendo en el camino, desanimarte y pues terminar por abandonar tu proyecto de empresario, ¿no? Que muchas veces se piensa entre la gente, ingeniero, que la vida de empresario es muy fácil y que es todo dulzura. Y yo creo que los empresarios, los que hemos tenido ya en algún momento la decisión de convertirnos en empresario a través de alguna empresa que ponemos, sabemos que hay días buenos, hay días malos, hay días preocupantes, hay días... Pues si fuera muy fácil, pues todo el mundo seríamos empresarios, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que el perfil y el talento de cada quien... puedes tú funcionar muy bien en una empresa como funcionario, colaborador. El empresario tiene la característica que puede arriesgar o tiene la capacidad para arriesgar y vivir tranquilo. Que sería de nada esos... Porque hay gentes que sí, no sienten que su quincena va a llegar cada 15 días, no duermen, ¿no? Y no están tranquilos. Entonces, digo, no es malo ni bueno, son características de cada persona, pero si fuera fácil ser empresario, pues yo creo que habría más, ¿no? Sí, claro.
Pues algo más que quieran agregar, si no. Pues nada más agradecerle, ingeniero, que nos haya recibido y que nos haya compartido toda esta experiencia. Muy interesante toda su trayectoria y bueno, a mí tengo la curiosidad de preguntar esta parte de la multigeneración que van llevando, ¿cómo hacen para sostenerla? O sea, vienen ya de una pues mira, ha sido tercera, cuarta generación. Yo creo que es coyuntural y también depende del perfil y el carácter de los hijos, ¿no? A mí mis papás nunca me obligaron a estudiar nada e incluso siempre me dieron la libertad de que yo hiciera lo que quisiera, ¿no? Pero pues, desde chico, como yo acompañaba a mi papá a las obras y iba con mi abuelo al taller mecánico, sí, me gustó mucho, sí me gustó, me gustaba mucho y siempre desde chico quise ser ingeniero y quise ser constructor. Y ahora tiene el reto de transmitir eso a su hijo, que es quien está... Sí, ahora Toño también, yo plena libertad. Cuando era chico, pues poco venía conmigo y le decía, oye, acompáñame. Ah, qué flojera, qué flojera. Lo dejaba. Y cuando ya va a salir de prepa, me dice, oye, quiero estudiar ingeniería civil. ¿Cómo? Es serio eso. Y además me quiero ir a estudiar a la Ibero a México. ¿En serio? Pues va. Entonces se fue a México, estudió ingeniería civil y ahí entró a trabajar a la ICA. Recién salió de la universidad, trabajó en ICA como 4 años, primero en el área de Viveica y luego en un área financiera. En Viveica le tocó cuando cerraron la vendieron la empresa, pues ya es que entró la ICA en muchos problemas financieros y desprendieron Viveica. Y luego entró a trabajar, estuvo como 3 años con Gustavo Tomé, ¿sí lo ubicas? Sí, cómo no. Pues él es desarrollador, pero ahora es de fibra, o sea... Sí, tiene una fibra. Sí. Y entonces ya me dijo, oye papá, pues ya me quiero ir a León y quiero trabajar. Pues aquí te la tienes, pero de residente de obra. No. Entonces se fue a hacer unas obras del municipio, unas calles. Entonces ahí estuvo y ahora está como director administrativo. Y bueno, creo que vamos sí, es todo un proceso bien. hacer esa transición. Vamos trabajando bien en equipo, la verdad, hemos hecho buen equipo y estamos trabajando muy contentos, la verdad. Qué bueno. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a gracias usted por la oportunidad y por la distinción. Y de verdad muy contentos de que hayamos iniciado este proyecto con usted, ingeniero. Gracias. Gracias. ¿A poco fui el primero? Sí. Ok. Me traes en la mente. Pues muchas gracias. Gracias. Listo, muchachos. Detrás de cada balance financiero hay una estrategia. Detrás de cada contrato